Voy a coger una palabra, ¿vale? El rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, verso 19. Habló un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía grandes banquetes con esplendidez. Vamos. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. No voy a leer más, no por nada, porque solo voy a coger una palabra. Vamos a relatarlo y cojo una palabra. En la Biblia hay cuatro palabras que hablan del infierno, para que nosotros podamos entenderlo. Y la primera no es otra, es Tártaros. El Tártaros, hermanos, solo se menciona una vez en toda la Biblia. Y se menciona en segunda de Pedro en el capítulo 2, versículo 4, y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, eso se traduce Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. No sabemos lo que hicieron estos ángeles para que Dios, primero, no les perdonara y los enviara a un lugar de tormento llamado Tártaros, donde serán reservados hasta el día del juicio. Aunque es verdad que la palabra Tártaro solo se menciona una vez en las Sagradas Escrituras, también es verdad que hay más citas bíblicas que hablan de los ángeles caídos. Por ejemplo, Judas solo tiene un capítulo y en el verso 6 dice que serán atados con cadenas, enviados a prisiones de oscuridad porque no guardaron su dignidad. Pero también encontramos otra cita en el libro de Lucas, en el capítulo 8, verso 3. ¿Recordáis? Creo que en Mateo menciona un endemoniado galadero, pastor, pero en Lucas menciona dos. Y dice, y se inclinó de rodillas delante de él en el capítulo 8, verso 3, y le dice, ¿a qué has venido, Señor? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Y dice, no nos envíes al abismo. El abismo se traduce como pozo de oscuridad. Todo esto que estoy hablando no tiene nada que ver, hermanos, con Seol, ni tiene nada que ver con Hades. Es Tártaro, solo es un lugar de sufrimiento, un lugar de condenación, un lugar de oscuridad, una cárcel donde los ángeles caídos están atados, reservados para el día del juicio. Sin embargo, esto simplemente es una advertencia. Si miramos en segunda de Pedro, en el capítulo 1, continuamente está hablando de los falsos maestros. ¿Saben que Pedro en esta epístola le dedica más tiempo a hablar, hermanos míos, de los falsos maestros y del juicio divino que vienen contra ellos que de los santos? Vemos el verso 3, que eran falsos maestros que predicaban por amor al dinero. Está diciendo, si no perdonó Dios a los ángeles caídos, sino que los reservó hasta el día del juicio en un lugar de tormento, tampoco Dios os va a perdonar a vosotros. Eso es lo que estaba diciendo. Tampoco Dios os va a perdonar a vosotros. Por eso Pedro trae a memoria unos eventos históricos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento lo vamos a ver con claridad en el libro de Génesis, en el capítulo 6, que solo había uno justo, y que Dios le dio unas medidas y que construyó una arca y fueron salvos él, atención, él, su mujer, sus hijos y sus nueras. A los demás tampoco Dios los perdonó. Pero trae otro evento histórico que está en el capítulo 19 del libro de Génesis, que solo salió él y sus dos hijas, porque aún su mujer miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. En ese lugar, hermanos míos, Dios envió un juicio y tampoco los perdonó, porque no había ni siquiera 5
únicos justos. Solamente el verso 9 menciona a los santos. Y dice la Biblia: Dios sabe guardar a los que son suyos y reservar a los malos para el día del juicio. Tengo que decir algo muy importante. Aquellos falsos maestros que están predicando en sus congregaciones, arrastrando a pasos agigantados a sus congregaciones a una condenación eterna. Hay congregaciones que se les está predicando que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza activa. Nos están arrastrando a una condenación eterna. Gracias a Dios que aquí en Belén se predica sana doctrina. Tártaros, Seol, Hades. Seol, déjame leer un par de cositas. Seol es un lugar literal de sufrimiento, donde los malos serán trasladados. Salmo 9, verso 17. Todos los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidó de Dios, se olvidan de Dios, se experimentarán las congojas de la muerte. Dice el Salmo 18, verso 5: ligadura de Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. Se experimentará dolor, mucho dolor. Dice la Biblia en el libro de Jonás, en el capítulo 2, verso 2: me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hablado. En el Nuevo Testamento nos encontramos en lugar de Seol, Hades, porque proviene de la misma palabra. Seol y Hades es una misma cosa. Una misma cosa. En el Nuevo Testamento nos encontramos, hermanos, que en el Hades hay un lugar que es de tormento y hay otro lugar que es de reposo. De reposo para los santos. Un lugar de condenación donde serán los malos reservados hasta el día del juicio, y un lugar donde los santos que creyeron en la fe de Abraham descansarán de todos sus sufrimientos. Y ahí nos encontramos en la historia, Tenim, a dos hombres, uno rico y uno pobre. Y el rico hacía grandes banquetes. Que no falte de nada en los banquetes, Antonio. Poner lo mejor. Pero no solo hacía grandes banquetes. Vestía de lino fino y de púrpura. Oh, Teber, impresionante. Pero se había olvidado de los pobres. En otras palabras te lo voy a decir. Se había olvidado de la fe de Abraham. Porque nadie es salvo sino por la fe de Abraham. Y eso lo dice Gálatas. Además, a Abraham se le dio un atributo que nadie tiene. ¿Y sabes cuál es? Padre de la fe. Solo él tiene este atributo. A él solo se le dio ese privilegio. Que en la fe de Abraham todos seamos salvos. Se había olvidado la fe de Abraham. Atención. Pero la muerte viene tanto para los ricos como para los pobres. ¿Qué os creéis que los ricos están exentos? No, los ricos y los pobres. Y llegó la muerte para Lázaro. Y dice, y los santos ángeles de Dios los llevaron al lugar de descanso, al seno de Abraham. Me atrevo a decir que allí vio Abraham, Isaac, Jacob, los padres. Me atrevo a decir que vio a los profetas, a Moisés. Me atrevo a decir que allí él fue consolado porque fue así. Pero murió el rico. Y cuando murió el rico tuvo una sepultura de rico. Seguramente al pobre le echaron a fosal. Pero él tuvo un buen entierro. Bastante bueno, entre los ricos. Atención, pero cuando abrió los ojos César, ¿dónde abrió los ojos, pastor? Lo abrió en el lugar de tormento. Y abrió los ojos y dice, estoy angustiado y atribulado por el fuego, porque aquí hace mucho calor. Y le dice, hermanas, Padre Abraham,
porque en ese sitio se veían. Él podía ver, el condenado podía ver a Abraham y a Lázaro. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje sus dedos en agua y que descienda y refresque mi boca, que aquí hace mucho calor. Estoy atormentado por el fuego. Atención. Por una parte vemos al pobre, hermanos, que estaba mendigando pan en la tierra. Pero por otra parte vemos al rico que estaba mendigando agua en el infierno. ¿Qué os creéis? ¿Que los ricos no van a mendigar? Te voy a decir algo. Hay ricos que son más mendigos que los pobres. Hace tiempo, en la calle predicando, en las delicias decía: jóvenes, que por no mendigar pan aquí en la tierra, vais a tener que mendigar agua en el infierno. Dejar ya de vender tanta María y de hacer interiores. Dejadlo ya, porque por vestir bien, por vestir de Emilio Tucci y por vestir bien y cenar bien y que no les falten a tus hijos unas buenas playeras, por eso, por no mendigar pan, vas a tener que mendigar agua del infierno. Pero eso se lo decía a ellos. Atención, así hay mucha gente en las iglesias también. ¿O qué os creéis? ¿Sabes cuál es mi intención, hermanos? Evangelizar a una iglesia. Porque ya va siendo hora de que se empiece a evangelizar a las iglesias. Hay más gente inconversa dentro que fuera. Hay gente dentro de las iglesias que yo no sé, hermanos, que hacen cualquier cosa por no mendigar pan aquí en la tierra. Y si tienen que robar, roban. Y si tienen que estafar, estafan. Atención, y si tienen que comprar una partida robada para ganar unos cuantos cientos de euros, lo hacen. Mirad, no vas a mendigar pan aquí en la tierra, pero de cierto te digo que si sigues así, vas a mendigar agua en el infierno. Prefiero mendigar pan aquí en la tierra e ir con unos zapatos medio rotos, con una camisa llena de lamparones, hermanos, que abra el frigorífico como nos ha pasado y da pena que el hijo te pida un céntimo y no tengas. Prefiero mendigar pan aquí en la tierra antes de mendigar agua en el infierno. Da pena que hagas lo que hagas, que te da igual. Ten cuidado que te estás jugando la vida eterna. Lo que decía el Antonio, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Pero si tienes a Cristo en el corazón, como decía el Antonio, tranquilo troncos, el cielo te espera. En el Nuevo Testamento vemos muchos versículos, especialmente en los Evangelios, que hablan del Hades utilizando la palabra Sheol. Sí. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 23. Mira qué texto más bonito. Tú, Capernaum, que fuiste ensaltada hasta el cielo, dice, hasta el Sheol serás abatida. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 15, vuelve a repetir lo mismo, porque sabéis que los evangelios Mateo, Marcos y Lucas son evangelios gnósticos y tienen más de 200 versículos en común. Entonces mencionan lo mismo, aunque en diferente contexto. Sin embargo, mirad qué texto más bonito. En el libro de Mateo, el capítulo 16, verso 18, dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Posiblemente sea el mejor texto que voy a citar en toda la tarde. Seguramente. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
¡Ay, qué texto más hermoso, más rico! Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La pregunta es, ¿por qué no prevalecen? Bueno, porque la iglesia tiene mucho más poder y mucho más autoridad que las fuerzas del mal. ¿Sabéis que cuando dice las puertas del Hades no prevalecen contra ella, en el Antiguo Testamento se hablan de puertas? Si vamos al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, continuamente vemos, hermanos, a los gobernantes, los vemos que iban a aldeas, a pueblos, y ellos se ponían, los gobernantes, en la puerta, y salía la gente por la mañana, los judíos salían por la mañana e iban a la puerta, y cuando iban a la puerta iban a denunciar casos. ¿Dónde? A la puerta, porque la puerta es un lugar de gobierno. Iban a la puerta y según estaban en la puerta denunciaban un caso. Por ejemplo, cuando el hijo era rebelde, los judíos tenían por costumbre que iban a las autoridades, lo denunciaban y se le hacía el juicio inmediatamente y lo ponían en medio de la plaza, y el primero que tenía que tirar la piedra era el padre. ¿Ves? Porque era un lugar de gobierno. Las fuerzas del mal tienen gobierno, por supuesto, pero ese gobierno no es más poderoso que el gobierno de Dios. Por eso las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque la iglesia tiene un gobierno, y es el gobierno de Dios, y tiene más autoridad, más dominio y más poder que las fuerzas del mal. En los tiempos de Jesús había una gran montaña con un castillo que dominaba Cesarea de Filipos. En aquel tiempo, hermanos, en este tiempo, aquello está en la ruina, pero en los tiempos de Jesús el castillo estaba en toda su pompa, en toda su gloria. Eso quiere decir que Jesús en aquel tiempo posiblemente estaría pensando que era una fortaleza, y pensando en la iglesia, él pensaba que la iglesia era una fortaleza superior a cualquier fortaleza, porque las fuerzas del mal también es una fortaleza. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Quiere decir que es una fortaleza, pero no tiene más autoridad ni más poder que la fortaleza de la iglesia. Te lo digo en otras palabras, y las puertas del Hades no se abren contra la iglesia. Para la iglesia se abren otras puertas mucho más importantes. Se abren las puertas de los cielos. Dice las Escrituras en el libro de los Salmos, en el capítulo 24: ¡oh, ábranse puertas eternas, que viene el Rey de gloria! Allí donde está Cristo, allí es donde estará la iglesia. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Tranquilo, compi, nos vamos al cielo, nos vamos al cielo. No quiero predicar más palabras. Me voy a saltar un punto. Gená. En el Antiguo Testamento era el valle de Megidón. Jeremías 7:31 dice que estaba al otro lado de las puertas orientales, el valle del hijo de Hinnom. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6. Había un rey que se llamaba Manasés, que hizo lo malo delante de Dios y cogió a sus hijos. Fue al valle de Megidón. El valle era un campo grandísimo que tenía un altar en medio con muchas escaleras, y arriba del todo se prendía fuego. Cogió, llevó a sus hijos y los sacrificó a otros dioses. Y dice Dios: ni siquiera yo había pensado hacer tal mal. Impresionante. En los tiempos de Jesús, Antonio, se convirtió en una escombrera eso. Si me pilla mi corazón y un soplete, gozo. Se convirtió en una escombrera. Pero atención, en esta escombrera
Estaba fuera del pueblo por la contaminación y el humo. No faltaba el humo, porque lo echaban verde en verde, lo prendían por debajo y venga humo, venga humo, venga humo, pero siempre había fuego y humo. Pero no solo fuego y humo, sino que también cogían a los animales muertos y los echaban allí. Y no solamente a los animales, aquellas personas que eran crucificadas por los romanos cuando morían, los echaban en aquel lugar. Para los judíos esto tenía un símbolo muy importante y era el juicio divino de Dios, infierno, condenación eterna. Ese era el símbolo para los judíos. Por eso Jesús tiene que decir en el libro de Marcos, en el capítulo 9, no sé si está en el versículo 48, dice: donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Sabían los judíos lo que estaba diciendo Jesús, que si lo sabían. Muchas veces habla de este fuego Jesús, porque es que Jesús fue el que más habló del infierno de todos. Fue Jesús, el Hijo de Dios. Cuando enseñaba aquí en la tierra, Él habló más que nadie. Por ejemplo, habló en el libro de Mateo, perdonadme por esta expresión, en el capítulo 5, versículo 28, y de aquí habló del adulterio. Por eso dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo que todo tu cuerpo se quede en el infierno. ¡Aleluya! Pero también habla del tropiezo. Habla del tropiezo también en el libro de Mateo. Dice: si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor que entres al cielo sin pie que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Y habla del brazo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que entres al cielo sin un brazo que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Cristo está usando un lenguaje figurativo. Un lenguaje figurativo. ¿Saben para qué? Para enseñarnos que la realidad todavía será mucho más severa. ¡Aleluya! Atención a esto que voy a decir. Hermanos, ¿acaso se puede entrar al cielo sin un ojo? ¿Se puede entrar al cielo sin un pie? ¿Se puede entrar al cielo sin brazo? No. Más te digo, Emilio, posiblemente muchos el milagro que están esperando lo reciban en el cielo. Voy a decir esta frase que es muy fuerte. Aquellas personas que con respeto han muerto, ya me entendéis, hermanos, en el cielo estarán completos, porque es un lugar de perfección. ¡De perfección! Entonces, que Jesús está usando un lenguaje figurativo para enseñarnos que la realidad todavía será mucho más severa. Por eso el Gera dice: donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. Y dice Apocalipsis en el capítulo 20: el lago que arde con fuego y azufre y nunca se apaga. Esta es la muerte segunda. De la única forma de poder escapar de la ira de Dios no hay otra. Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Este fue el mensaje de Jesús: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Este fue el mensaje de Juan el Bautista: ya la hacha está puesta sobre la raíz y todo árbol que no lleva fruto será quitado. Fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento para escapar de la ira de Dios. El próximo día lo tengo aquí, pero lo voy a cerrar aquí. Me voy a centrar en el trono blanco. Grados de condenación, condenación eterna. Pero te voy a decir una cosa: fe y arrepentimiento. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí?
¿Y cuántos creen en Jesucristo? Aleluya. Digan amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por escucharme.